Sí, doctor, acá estamos. No veo a nadie. Hola. Hola, profe. ¿Cómo andamos? Vamos a esperar que se vayan conectando. Carmina, Jorge, Agustina, Vanessa. Bueno, buen día, ¿cómo andan? Vamos a arrancar. Teníamos que ver hoy las medidas para mejor proveer. Sí, nos quedaba ver conclusión de la causa para definitiva, ¿sí? La parte de conclusión de la causa para definitiva, que son unos pocos artículos, del 479 al 483. Esto es, una vez que se agotó la actividad de las partes, en términos de producción de prueba, porque vamos a ver que en la etapa del llamado de autos para sentencia vamos a tener antes una etapa de alegatos, ¿sí? De la prueba. Entonces, la producción de la prueba está concluida y pueden haber pasado dos escenarios. Puede haber pasado que se declare, que ya se haya declarado la cuestión de puro derecho, ¿sí? Entonces se llamaron autos para sentencia sin abrir la causa prueba, o puede ser que se haya abierto la causa prueba. Si se llamaron autos para sentencia, si se declaró la cuestión de puro derecho, directamente se llaman autos para sentencia y se resuelve, ¿sí? Porque no hay alegatos, porque no hubo prueba. ¿Está claro? Si por el contrario hubo producción de prueba, el juez le va a pedir al secretario que certifique los cuadernos de prueba, ¿sí? Certifique la prueba efectivamente la ofrecida respecto de la efectivamente producida, ¿sí? De toda aquella que se hubiera ofrecido. Y una vez constatado esto, va a clausurar la etapa probatoria y va a dar un plazo de alegatos que ahora lo vamos a explicar. Vamos a leer, por favor, alguien que lea el 479. ¿Lo leo? Sí, por favor. 479. Cuando no hubiese mérito para recibir la causa o prueba, deberá procederse con arreglo a lo establecido en el último párrafo del artículo 357. Es decir, se declaró la cuestión de puro derecho, ¿sí? ¿Recuerdan cómo se notificaba la declaración de puro derecho? Por cédula. Por cédula. Por cédula. Entonces se notifica que se declaró la cuestión de puro derecho y se llaman autos para resolver, ¿sí? Esto es lo que me dice el artículo 479. Vamos al 480, por favor. Si se hubiese producido prueba, el juez, sin necesidad de gestión alguna de los interesados, o sin sustanciarla si se hiciere, ordenará en una sola providencia que se agrega al expediente con el certificado del secretario sobre las que se hayan producido. Entonces, no requiere, fíjense que dice que no requiere petición de parte, ¿sí? Directamente el juez, clausurada la etapa probatoria, va a pedirle al secretario que certifique las pruebas producidas en los cuadernos de prueba. ¿Se acuerdan que habíamos hablado dos cuadernos de prueba, uno de la parte actora, uno de la parte demandada? Va a certificar la producción de la prueba y va a clausurar la etapa probatoria, ¿sí? Va a clausurar la etapa probatoria. Esto lo hace de oficio, no necesita pedido de parte, ¿sí? Vamos.
Cumplidos estos trámites, el secretario entregará el expediente a los letrados por su orden y por el plazo de 6 días a cada uno, sin necesidad de petición escrita y bajo su responsabilidad para que presenten, si lo creyeren conveniente, un escrito alegando sobre el mérito de la prueba. Entonces, alegatos. Primera cuestión, ¿los alegatos qué son? Los alegatos implican que cada parte va a intentar convencer o persuadir al juez de que con la prueba producida ha logrado acreditar las alegaciones que efectuó durante el trámite del proceso. ¿Sí? Eso es un alegato. Decirle al juez, bueno, con tal testimonio acredité tal hecho, con tal documental acredité tal otro, o sea, de los hechos que alegué, cómo los acredité para formar la convicción del juez. ¿Sí? Eso es alegar el mérito de la prueba. Cada parte va a alegar, obviamente, que la prueba que se produjo lo benefició. ¿Sí? Está claro, eso es lo que va a intentar hacer cada parte, convencer al juez que probó mejor que el otro. Como dice mucha parte de la doctrina, el proceso tiene mucho de competencia. ¿Sí? El proceso tiene mucho de competencia entre la parte actora y la parte demandada. Bueno, en los alegatos vos vas a merituar, obviamente, la prueba que funda o que apoya o que avala tu petición y tu planteo, ¿no? Y los hechos fundamentalmente. Entonces, ¿qué particularidad tienen los alegatos? Primero, que su presentación es voluntaria. Dice, las partes podrán alegar. Podrán alegar. Es decir, que no es una carga procesal. ¿Sí? No es una carga procesal. Pueden no hacerlo. Y está bien que así sea, porque el juez ya tiene la prueba en el expediente. Ya tiene la prueba producida. Entonces el juez la va a analizar él. Más allá de que si yo alegue o no alegue. ¿Sí? El que va a resolver sobre el mérito de la prueba producida es el juez. Entonces, es potestativa la posibilidad de presentar alegatos. Tiene una particularidad, dice que se le va a dar en préstamo el expediente a cada parte por el plazo de 6 días. ¿Sí? Por el plazo de 6 días. Hay algunas observaciones que hacer a esto. Hay varias, en realidad, varias críticas, pero no los quiero volver loco. Primero no dicen qué orden. ¿Sí? Primero no dicen qué orden. ¿Sí? Y segundo, el problema se presenta cuando hay varios actores o varios demandados. ¿Está claro? Supónganse que hay 10 partes demandadas. O sea, 10 demandados en la parte demandada. ¿Sí? Bueno, a 6 días cada uno tengo 60 días de préstamo de expediente. Tengo 60 días de préstamo de expediente. La mayoría de la doctrina dice que hay que meterle una vuelta a la regulación del tema de los alegatos. Algunos dicen que hay que eliminarlo directamente. ¿Sí? Que hay que eliminar los alegatos, que no tienen ninguna función práctica, porque el juez va a merituar la prueba de acuerdo a la sana crítica, no a los alegatos. ¿Sí? Profe, Entonces, ¿puedo hacer una pregunta? La que quiera. Bueno, ahora con el expediente electrónico es lo mismo, ¿siguen corriendo 6 días y eso? ¿O no? ¿Hasta ahora? O sea, primero, por ejemplo, una parte primero, una parte después. Lo que pasa es que ahora tienen acceso al expediente de las Claro. dos partes si quieren. Eso es lo que decía. Escuchen esto. Hay dos maneras de computar los plazos. ¿Sí? Hay plazos que son comunes y plazos que son individuales en el proceso. ¿Sí? El plazo para contestar la demanda es un plazo que le corre al demandado. Es un plazo individual. ¿Sí? Un plazo individual. El plazo de prueba es un plazo común. Ahora se aprueba por 40 días, es común, es un plazo común para ambas partes. Empieza a correr para ambas partes ¿desde cuándo el plazo de prueba? Cuando queda firme la apertura a prueba. Desde que queda firme el auto de apertura a prueba. ¿Sí? Desde que queda firme el auto de apertura a prueba, empieza a correr el plazo para ambas partes. Es un plazo común. ¿Sí? El plazo para alegar, dice el 480, también es un plazo común. ¿Sí? Léanlo, el artículo. Terminal de leer el 480. La segunda parte.
Nos quedamos en transcurrido el La plazo segunda sin parte, que... la segunda parte. Lee la segunda parte entera. Dale. Cumplidos estos trámites, el secretario entregará el expediente a los letrados por su orden y por el plazo de 6 días a cada uno, sin necesidad de petición escrita y bajo su responsabilidad para que presenten, si lo creyeren conveniente, un escrito alegando sobre el mérito de la prueba. Se considerará como una sola parte a quienes actúen bajo representación común. Transcurrido el plazo sin que el expediente haya sido devuelto, la parte que lo retuviere perderá el derecho a alegar, sin que se requiera intimación. El plazo para presentar el alegato es común. Bien, entonces establece que es un plazo común el de alegar. Y establece además que establece un plazo de caducidad donde dice que si la parte no devuelve el expediente dentro de los 6 días, pierde el derecho a alegar. ¿Sí? Pierde el derecho a alegar. Es decir, que es un plazo de caducidad. Entonces yo te concedo en préstamo el expediente por 6 días bajo apercibimiento de que en caso de retardo perdés el derecho a alegar. Igualmente, al ser potestativo y no ser obligatorio, tanto derecho no perdés porque si querés presentás alegato y si no querés no presentás alegato. Pero bueno, Pero esa es la técnica plazo, que utiliza el código. Espera, el plazo, Esperá que el no plazo llegamos, de 6. no llegamos al plazo todavía. No llegamos al plazo todavía. Bueno. No llegamos al plazo. Vamos despacio. Los artículos hay que analizarlos parte por parte. Entonces, es potestativo. Si presentás si devolvés fuera del plazo el expediente, perdés el derecho a alegar. Y el tema es desde cuándo corre el plazo para alegar. Ese es el tema. ¿Desde cuándo corre el plazo para presentar alegato? ¿Sí? Que eso es lo que me iba a preguntar Josefina antes de que tratáramos el tema de los plazos. Ya quería saber desde cuándo corría un plazo. ¿Sí? Muy bien. ¿Y a ustedes qué les parece? Y desde Dice la que es un plazo- notificación de la providencia que autoriza que se ponga el certificado que terminó la prueba en el expediente. No. Se retira el expediente. Hay una providencia que dice autos para alegar. Esa debe quedar firme. Deben haber pasado 5 Perdón días. una cosa. ¿Cuando lo retira o no? Todos Que tiran vuelve. cosas, ¿eh? Todos tiramos cosas. Escúcheme, si dice que es un plazo común, tiene que empezar a correr para todos igual. Porque si no, no puede ser común el plazo. Si no, ustedes están hablando de un plazo individual. Si es desde que retira el expediente, el plazo es individual. Porque lo retira hoy la parte actora, lo devuelvo y lo retira la parte demandada, sería un plazo individual. Es desde que vuelve el expediente al juzgado. No. Y si hay 10 partes demandadas, vuelve 10 veces el expediente al juzgado. Bien. Entonces el plazo va a correr desde el último que retire el expediente lo devuelva. Qué Claro. complicado. Y sí, pero es un plazo común, dice el código. Claro, desde que queda ya listo el expediente, ya terminaron todos de Desde el revisarlo. último al que se le prestó el auto para alegar y el expediente para alegar, ¿sí? Lo devuelve, se deja constancia en secretaría de que el expediente ha sido devuelto, que la providencia es por devueltos, ¿sí? Por devueltos, y desde ese día corren los 6 días comunes para alegar para todos. Qué Y complejo. ahora con el expediente electrónico, ¿cómo se maneja? Mucho más sencillo. Mucho más sencillo porque lo tenés siempre el expediente. ¿Sí? Por eso mismo, la doctrina está diciendo que hay que derogarlo el alegato directamente. Que hay que eliminarlo. Porque lo que trae es infinidad de complejidades en el cómputo de los plazos, en el orden que hay que prestar el expediente, en el retardo, en esto, en lo otro. Y te dicen, si hay 10 actores y hay 10 demandados, 1 año dura la etapa de alegato. 1 año, 6 días lo retira uno, lo devuelve. Va el otro a buscarlo, 6 días, que no necesariamente va a ir al día siguiente. 6 días el otro, 6 días el otro, 6 días, todo el año se consumió en la etapa para alegar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, y además todo esto genera millones de discusiones, desde cuándo corre el plazo, cuándo lo presentó, cuándo lo tenía que devolver, lo devolvió, no lo devolvió, es un día inhábil. ¿Se dan cuenta? Y además, ¿no les llama la atención un plazo de 6 días?
No hay ningún plazo de 6 días en el código. ¿Sí? ¿Por qué 6 días? Entonces, es un artículo que está muy cuestionado, ¿sí? Y les vuelvo a decir, la tendencia es directamente a derogarlo. Porque además en el sumario y el sumarísimo no hay alegato. ¿Sí? Es solamente para el juicio ordinario. Entonces, la verdad que cada vez carece de más utilidad y eventualmente esta cuestión de los plazos estaría resuelta con el expediente electrónico toda vez que vos lo tenés disponible permanentemente al expediente. Profe, Sí. o sea, y los alegatos se presentan entonces todos juntos. O sea, el último que devuelve el expediente empieza a correr el plazo para todos y pasados los 6 días presentan todos juntos. Roque, es un plazo Bueno, común. sí, bueno. Pero entonces Y bueno, los alegatos se presentaban todos juntos, actor, demandado, todo. Tenés puede 6 ser, días. puede ser que el actor lo presente el martes y el demandado el miércoles, siempre que entre dentro de los 6 días. Bien, bien, porque no sé por qué me había quedado que eran los 6 días para el primero y después los otros 6 para el otro, pero no. Ese es el préstamo del expediente, no la presentación del alegato. Ah, está bien, está bien. Nada, nada. El préstamo del expediente es individual, 6 días para cada uno. Pero la presentación del alegato es un plazo común, por lo tanto tiene que correr desde el último. ¿Está claro? Si no, no sería común el plazo. ¿Y el plazo sigue siendo 6 días también? Porque el plazo no era para el préstamo. Claro, pero vos tenés que alegar, son 6 días. Es el único plazo que establece el artículo, es 6 días. No establece otro plazo. No hace una distinción entre el plazo para alegar y el plazo de retiro del expediente. Pero sí te dice que si a los 6 días no lo devolviste, perdés el derecho a alegar. Ah, claro, sí, es como tácito, está bien. ¿Sí? Sí. No, yo ¿Se pensé entiende? que como Roque que era así, que vos lo retirabas 6 días y cuando lo devolvías presentabas el alegato. Sería un plazo común, pero ese sería un plazo Claro. individual. Claro, por eso ahora lo razoné desde la óptica del plazo común. Porque expresamente lo dice el código. Si no, diría que el plazo para alegar es individual. Entonces, que es lógico. Igual no además, es lo que tan decía. justo, Me lo- tampoco. Me lo llevo 6 días, Claro. presento el alegato, lo retiro. Lo que pasa que el último leyó todos los alegatos. Pero se reserva en la práctica. Ah, sí, pero no lo dice. No lo dice no, el no, código. el código Ah, no lo y dice. bueno. Se Sí, pero el código reserva, no lo no dice. se ve. Bien. Está bien, pero el código no lo dice. Sí. El código no lo dice. ¿Sí? El código no lo dice. Y además, en términos reales, el último tendría mucho más plazo para alegar que el primero. Porque yo tengo fotocopiado el expediente. ¿Sí? Tengo fotocopiado el expediente. No, al y revés. son 10 actores y 10 demandados. El primero tiene 6 días para alegar y el último tiene 120 días para alegar. ¿Se entiende? No, y seguimos con el problema de que no sabemos cuál es el orden. Está bien, exacto. Pero digo, no importa. Independientemente de eso, el último tuvo más plazo que el primero. Y como es ahora, el primero tiene más plazo que el último también. Porque mientras que se va sacando el expediente en préstamo, tengo... Pero ya lo devolvió. No, tiene el mismo plazo. Tiene Entonces, exactamente el mismo retiro el plazo. expediente en préstamo y no Sí. alego todavía porque el resto va a sacar el expediente en Sí. préstamo hasta ¿Y que vos, el último... ¿Y vos te pensás que el otro no tiene el expediente ya también? Por eso, bueno, pero de que el último, digo, Tienen el último va a tener 6 tienen días. No, el mismo plazo tiene. Tiene 6 días desde que retiró el expediente, pero ya el expediente lo conoce desde el primero que retiró. Si lo tenés electrónico. Bueno, hablando de electrónicos, se supone que tienen que ser los 6 días para todo y listo. Josefina, en la realidad de la práctica, vos el expediente lo tenés siempre. Una vez que te lo llevaste, lo fotocopiaste. Una vez que te lo llevaste, no para alegar. Te lo llevaste, lo pediste en préstamo por 48 horas para cualquier cosa, te consiguieron un préstamo, le sacaste fotocopia y lo devolviste. Y tenés fotocopiado el expediente. Con la mesa de entrada virtual, antes del expediente electrónico, tenían los despachos del expediente. ¿Sí? Y me quedó la duda. Sí. Hoy con el electrónico, ¿cómo es? Es igual. ¿Y si el código está vigente? Claro, pero no tienen que retirarlo en préstamo, lo tienen todos a la vista. En realidad vos sabés que sí, que lo retiran en préstamo. Lo que sucede es que ahora estamos en una pandemia.
que es diferente. O sea, no confundas el expediente electrónico con los protocolos de la pandemia, que por ahí el tema de prestar el expediente puede contagiar, digamos que puede haber algunas cuestiones vinculadas, pero a la pandemia, no al expediente electrónico. ¿Sí? No tienen que ver con el expediente electrónico. ¿Sí? Hasta antes de la pandemia era igual el alegato. Era igual el alegato. Hoy las audiencias testimoniales son por Zoom. Y antes de la pandemia eran los mismos códigos, eran presenciales. O sea, convivían ambos sistemas, el sistema papel y el sistema electrónico. Hoy todavía no sé si se ha llegado a ver algún expediente electrónico que ya haya llegado a etapa de alegato. Exacto. En realidad lo que pasa es que además ahora tenés la audiencia preliminar, tenés un montón de cosas que hasta te resuelven el expediente. Claro, te resuelven el expediente mucho aparte antes. se ve en internet, vos ves todo. Antes recibías la cédula con la copia de la pericia, por ejemplo, entonces ahí podías ir construyendo también tu propio expediente en el estudio. Yo lo que quiero que sepan es que el expediente, el artículo de alegato está vigente, y lo que quiero que entiendan, en realidad lo que me importa que sepan es lo del plazo común. Es dos cosas: que el alegato es potestativo, ¿sí? Y es solo para el juicio ordinario, y que el plazo de presentación es común, y que eso genera estas complicaciones que les expliqué. ¿Sí? ¿Está claro? Eso es importante. Eso es importante. Ahora miren, me llegó ayer, el viernes me llegó, por primera vez desde que ejerzo la profesión, que este año cumplo 25 años, por primera vez me llegó una citación de testigo. Puede ser testigo. ¿Sí? En una causa que en realidad no sé, tengo que estudiar ahora, porque en una cuestión que yo tomé conocimiento porque fui consultado como abogado. No sé si tengo el secreto profesional, digamos, no sé, lo tengo que ver. No fui el abogado finalmente, pero fui consultado por ese cliente en un juicio, por un juicio, por un problema que tenía, y ahora me citan de testigo en ese juicio. Y me dice, es en el contencioso administrativo igual, y me dice que yo tengo que ir presencial, yo el testigo tengo que ir presencial, y los abogados por Zoom. Es decir, que yo voy a estar en la audiencia, no sé si estaré con el juez, en la audiencia, y los abogados me van a interrogar por Zoom. Eso es discriminación, profesor. No tengo ni idea. Si presento un certificado, obviamente si presento un certificado de riesgo o de distancia, algo me exceptuarán, pero digo, expresamente dice que los abogados van a participar por medios electrónicos y que el testigo tiene que hacerlo en forma presencial. Y me fijan la supletoria y todo. ¿Sí? No sé si será discriminatorio. ¿Para quién es discriminatorio? ¿Para mí o para los abogados? No, para usted, porque es lo mismo. Todos, hasta los imputados declaran por Zoom. Bueno, por Zoom o por la plataforma. Lo que pasa es que si es testigo y le dicen el testigo se queda por falso testimonio, ahí va a ser otra cosa. Sí, no sé quién me va a detener, porque en el juzgado no debe haber nadie para detenerme. Con el tema del COVID no debe haber nadie. No sé cómo van a hacer para detenerme, pero bueno. 161 y después te citan. No, bueno, pero me pareció extraño. Profe, por ahí ahora están tratando de usar más el principio de inmediación judicial, o sea, que esté presente el juez y que vea si te pones nervioso y esas cosas que dicen que tienen que tener más en cuenta. No, el juez tiene la obligación de participar en la audiencia preliminar, que se lo explicamos, está presente en ese, después puede estar o no puede estar. Lo mejor es que esté, obviamente. Pero eso de que si te pones nervioso, en realidad coteja, porque vos te pones nervioso igual, aunque estés diciendo la verdad, porque a un tipo, nosotros porque somos abogados y estamos acostumbrados a ir a tribunal, ir a audiencia, todo, pero a una persona que la citan a tribunal, aunque sea una testimonial, es incómodo. ¿Sí? Lo pone incómodo, empiezan a preguntar por las generales de la ley, no tienen idea, es amigo, enemigo, acreedor, deudor, le empiezan a preguntar, el tipo se pone nervioso porque no está cómodo. Entonces, lo que va a cotejar el juez es que lo que vos digas tenga relación con lo que hay en el expediente. Si el tipo tiene prueba documental, tiene periciales, tiene todo,
y yo voy y digo que el Fiat 600 chocó al tren, bueno, me va a decir, no, mire, usted está mintiendo, sin necesidad que me ponga nervioso, porque no coincide con ninguna de las circunstancias que están en el expediente, lo que estoy diciendo. Eso va a ser más el chequeo de la testimonial, ¿no? Y el valor probatorio de esa testimonial. Va a estar en relación a las demás constancias del expediente. Pero bueno, testimonial ya lo vieron. Y ya lo saben. Y lo tienen que saber a fondo. El que no sabe testimonial no sabe prueba. ¿Sí? El que no sabe testimonial no sabe prueba. Bueno, vamos al 481. ...481, llamamiento de autos. Sustanciado el pleito en el caso del artículo 479 o transcurrido el plazo fijado en el artículo anterior, el secretario, sin petición de parte, pondrá el expediente a despacho, agregando los alegatos si se hubiesen presentado. El juez, acto continuo, llamará autos para sentencia. Entonces, vencido el plazo para alegar, se haya alegado o no se haya alegado. Presten atención a esto. Si a ustedes le dicen, ¿cuándo se produce el llamado de autos para sentencia? En el juicio ordinario, vencido el plazo para alegar. Se haya alegado o no se haya alegado. Sin necesidad de petición de parte, el secretario va a certificar la clausura del plazo y el juez va a llamar autos para sentencia. ¿Qué significa este llamado de autos para sentencia? A partir de ese momento, el expediente queda indisponible para las partes. ¿Sí? El expediente queda indisponible para las partes. El expediente entró a despacho y ya no va a salir hasta que se dicte la sentencia en ese expediente. ¿Sí? Y a partir del llamado de autos para sentencia, empieza a correr el plazo para dictar sentencia. ¿Sí? Los plazos que establece el código para dictar sentencia. Ustedes saben igual que hay una acordada de la Corte Suprema, una vieja acordada de la Suprema Corte, que establece una regla que sí es discriminatoria, como le gusta decir a Agustina, que es que los plazos son para las partes y no para los jueces. ¿Sí? Esto sucedió o aconteció a partir del colapso de los tribunales y de que un juzgado tiene 40.000 causas para resolver y se le hace imposible al juez cumplir con el plazo o con los plazos que establece el código. Lo que debe hacer igualmente es pedir prórroga de ese plazo al superior tribunal. ¿Sí? Debe pedir prórroga del plazo para que no se le venza, porque podría estar incurriendo en la causal de mal desempeño. ¿Sí? Podría estar incurriendo en la causal de mal desempeño. Para evitar eso, ¿sí? Va a pedir prórroga, porque además eso permite que la superintendencia de la Suprema Corte pueda tener registrados los atrasos de cómo están cada juzgado. Entonces, si de 20 juzgados hay uno que está atrasado en 1.000 causas y hay otro que está atrasado en 7.000 causas, quiere decir que ese juzgado está teniendo problemas, ¿sí? Problemas más allá del colapso. ¿Sí? Está teniendo problemas de retardo más allá del colapso y va a llamar la atención al juez o va a establecer algún mecanismo para ordenar esa situación. Entonces, a partir del llamado de autos para sentencia, corre el plazo para dictar sentencia. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué puede hacer? Vieron que el código establece en un título qué actividad puede hacer el juez después de dictada la sentencia. ¿Sí? Si hay algunas atribuciones que tiene el juez, porque ¿cuál es el efecto jurídico? Miren, pregunta de examen. ¿Qué efecto jurídico provoca el dictado de la sentencia? Cosa juzgada. Cosa juzgada. Dios mío, pero ¿cómo va a ser cosa juzgada si podemos apelarla todavía? ¿Cómo va a ser cosa conclusión juzgada? del proceso. ¿Cómo va a ser cosa juzgada si yo la puedo apelar, la sentencia esa? Les pido, Si por queda favor. firme. Y yo no dije que quedó firme. Yo dije, ¿qué efecto produce el dictado de la sentencia? ¿Y cuándo dije que quedó firme la sentencia? Si hubiera dicho que quedó firme la sentencia, no pueden hacer más nada nadie. Nadie puede hacer más nada. Dije, editó la sentencia. ¿Cuál es el efecto?
La conclusión del proceso. Me voy. Pero La- ¿cómo la va a concluir el La proceso? conclusión ¿Me de puedo la apelar? instancia. Me puedo ir a la La conclusión Cámara, de la instancia. la Ahí dijo. Corte, ¿qué va a El tener? pronunciamiento del juez con respecto a los hechos. Sanatean tanto. Sanatean. Esto sirve Una para, vez que para dicta el examen. sentencia, el juez pierde Guitarra. competencia. Una vez que dicta sentencia, el juez perdió la competencia. No es más competente en ese expediente. Es un efecto fundamental. Bueno, pero era una pregunta muy Pero es genérica. fundamental. No, es Porque se puede fundamental. responder. No, es un efecto fundamental del dictado de la sentencia. La pérdida de la competencia. Por eso, el código establece en forma excepcional qué actividad puede hacer el juez una vez que dictó la sentencia. ¿Por qué es excepcional? Porque perdió la competencia. Por eso el código va a decir actuación del juez con posterioridad a la sentencia, porque le va a establecer cuáles son las excepciones a las cosas que puede hacer, pero nunca va a poder alterar lo sustancial de la decisión, porque ya no es más competente para eso. Pero estas cosas no son pavadas, son fundamentales porque producen un efecto que es importantísimo. Por eso después el juez puede corregir errores materiales o suplir omisiones, pero no puede alterar lo sustancial de la decisión, porque no es más competente. En cambio, la Cámara sí puede alterar lo sustancial de la decisión, porque pasa a ser competente en el recurso de apelación. Igualmente, el recurso de apelación lo concede el juez. Lo concede el juez, pero no lo resuelve el juez. Lo resuelve la alzada, porque no es más competente. Ya no es más competente en el fondo de la cuestión. Y te voy a decir más. Si la Cámara declara nula la sentencia, el expediente vuelve a primera instancia, pero a otro juez. Ese juez ya no es más competente una vez que dictó sentencia. Porque ya prejuzgó. ¿Se entiende? Entonces, esto es importantísimo que ustedes sepan que una vez que dictó sentencia, el juez pierde la competencia. ¿Sí? Deja de ser un juez competente. ¿Qué me vas a decir, Agustina? Todavía no vimos recursos, pero en el caso de que, por ejemplo, la confirme parcialmente, eso lo dicta entonces la Cámara, no vuelve Obvio. el expediente. Ah, bien. No vuelve el expediente. Dicta una Está bien. sentencia a la Cámara Ah, bien, y regula honorario de la Cámara. perfecto. Bueno, eso es posterior. Ahora, la pregunta que yo, lo que yo voy a hablar ahora, lo que quiero hablar ahora es, ¿qué puede hacer el juez después de que llamó autos para sentencia? No que dictó sentencia, sino de que llamó autos para sentencia. ¿Qué puede hacer además de dictar sentencia? ¿Qué puede hacer? Las medidas para Medida mejor. de mejor proveer. Eso, medida para... Esperen. Lo primero que puede hacer es dictar sentencia. ¿Sí? Porque si llama auto para sentencia, lo primero que puede hacer es dictar la sentencia. ¿Sí? Entonces, ahora, esto que dicen las medidas para mejor proveer. ¿Dónde están reguladas las medidas para mejor proveer? Antes. En las facultades del juez. Antes. En el 36. Antes del artículo. Esperen. Vamos de paso. Léete el 482. Efectos del llamado de autos. Desde el llamamiento de autos quedará cerrada toda discusión y no podrán presentarse más escritos ni producirse más pruebas, salvo las que el juez dispusiere en los términos del artículo 36, inciso 2. Estas deberán ser ordenadas en un solo auto. El juez pronunciará sentencia dentro del plazo establecido en el artículo 34, inciso 3, apartado C, contado desde que quede firme la providencia de autos o desde el vencimiento del ampliatorio que se le hubiere concedido. Si se ordenare prueba de oficio, no se computarán los días que requiera su cumplimiento. Entonces, vuelvo a decirles, ¿dónde están las medidas para mejor proveer? Están en el 482, que dice y que remite al 36, inciso segundo, ¿sí? Pero en el 482, ¿sí? En el capítulo conclusión de la causa para definitiva, están las medidas para mejor proveer. Entonces, ¿por qué? Porque lo que hace el código es ubicarlas en el momento procesal. Por eso están ahí. ¿Sí? Y por eso, en otro lugar, después de la sentencia, va a decir actuación del juez con posterioridad a la sentencia. Esto es actuación del juez con posterioridad al llamado de auto para sentencia. Y la otra sería con posterioridad a la sentencia. Entonces, medidas para mejor proveer. Tema polémico.
tema complejo, tema difícil, ¿sí? Pareciera ser acá, de acuerdo a lo que dice el 482, que el juez puede producir prueba, ¿sí? Que el juez puede producir prueba. Hay 3 principios que son fundamentales en el sistema probatorio, en todo el proceso, pero en particular en el sistema probatorio. Ustedes saben que nosotros podríamos tratar los principios procesales en la etapa probatoria, ¿sí? Los podríamos tratar autónomamente, ¿sí? Los principios procesales en la etapa probatoria. Pero hay 3 que son fundamentales, que son determinantes. Uno es el principio dispositivo, ¿sí? ¿Qué es el principio dispositivo? Yo le pregunto así, repasamos. A Yelén, vos no porque ya cursaste. Otro. Las partes son las que tienen la carga de impulsar. Que rinden en una semana, en una semana rinden. La parte interesada tiene la carga de impulsarlo. Pero, las partes impulsan el proceso, es eso, básicamente. Es eso, básicamente, pero estamos en una facultad de Derecho. Entonces, fíjense que si fuera, como dicen ustedes, se llamaría principio impulsorio, no principio dispositivo. Se llamaría principio impulsorio. ¿Para qué le van a poner dispositivo si consiste en impulsar el proceso? Bueno, semánticamente entonces disponen del proceso. Totalmente. Las partes disponen del proceso. Si está constituido el proceso civil en interés de las partes, no en interés del juez. En el derecho penal, el interés es del Estado. ¿En qué? En que la resolución de los conflictos no sea por mano propia, que no haya justicia por mano propia. Ese es el interés del Estado en función del derecho penal. Por eso la acción la ejerce un representante del Estado, que es el fiscal. ¿Sí? En el derecho civil, procesal civil y comercial, las partes disponen del proceso. ¿Sí? Esa es una regla. Entonces, primer principio importante en materia de prueba para analizar las medidas para mejor proveer. Principio dispositivo. Segundo principio fundamental, el principio de igualdad. ¿No rompería la igualdad que el juez produzca una prueba que beneficia a una de las partes? Pero entra en tensión. ¿La prueba no es indivisible? ¿Puede perjudicar a uno tanto como a otro? Sí, pero la que produjeron las partes. Claro. Las que produjeron las partes. Principio de adquisición. Una vez producidas las pruebas, tienen adquiridas para el proceso. Pero la que produjeron las partes. Acá ya terminamos la actividad probatoria y el juez dice, venga, traiga un testigo, le hace una pregunta y me detona. Y yo digo, pero si no lo pidió el demandado, me lo trajo usted y me ganó el juicio con esa prueba. Pero igual el juez no sabe lo que va a responder, no es que lo hace en favor de una u otra parte. Para. Sí, pero a mí me colocó en un estado complejo. Yo terminé mi actividad probatoria. La otra parte también terminó su actividad probatoria, principio dispositivo, y resulta que el juez me trae una prueba que define el proceso. Y porque la finalidad es la de buscar la verdad. No, qué sé yo. Eso es tan filosófico. Pero si la prueba, por ejemplo, ya caducó o hubo negligencia, el juez no puede suplir. Si el objetivo de los procesos es buscar la verdad, ¿por qué si a los 5 días no apelás queda firme? Y porque no demostrás. Entonces privilegiás el plazo procesal que la verdad. No, porque si no sería eterno un proceso y hay que poner límites, pero a mí no me parece mal que ¿Y por qué vas a perder un proceso? ¿Por qué vas a perder un juicio por cuestiones procesales? ¿Qué tiene que ver el derecho procesal con la verdad? Siempre ganaría el que tiene razón, si fuera la búsqueda de la verdad. Pero bueno, es filosófico, no importa, no quiero meterme en eso pero sí, Josefina se acerca a un tercer principio en materia de prueba que tiene algo que ver con esto de la búsqueda de la verdad relativa, porque la verdad objetiva no la vamos a conseguir nunca, la verdad relativa, que es el principio de colaboración. ¿Sí?
el principio de colaboración. Entonces, ese es el entramado de las medidas para mejor proveer. Una tensión entre el principio dispositivo, el principio de igualdad y el principio de colaboración, ¿sí? Donde todas las partes y el juez tienen que caminar en búsqueda de la verdad, ¿sí? O de la justicia, si quieren, ¿sí? O de una solución justa del conflicto, del valor justicia, que también es un valor filosófico, ¿no? El valor justicia. Muy bien. Los romanos decían dar cada uno lo suyo. Dar a cada uno lo suyo. Eso es la justicia, dar a cada uno lo suyo. Bueno, tan fácil que es. Entonces, entran en tensión esos tres elementos y por eso las medidas para mejor proveer siempre generan una complicación, siempre generan una discusión, siempre. Y piénsenlo al revés, piénsenlo en la realidad. Josefina, vos sos la demandada y produjo la prueba el actor, produjiste la prueba vos y lo tenés ganado el juicio. Vos ves que y el juez a último momento, después del llamado auto para sentencia, aporta una prueba que te hace perder el juicio. Te vas a ir hasta la corte diciendo que te violaron el derecho de defensa, que se rompió la bilateralidad, que el juez, en lugar de estar en una situación de inmediación, se colocó a favor de una de las partes. Vas a decir de todo. Vas a querer destrozarla esa prueba, ¿sí? No vas a decir, qué bien, señor juez, usted está buscando la verdad objetiva. No vas a querer pisar con un auto y vas a querer anular esa prueba hasta la corte, te vas a ir, ¿sí? Porque si no, vas a tener problemas con tu cliente cuando le digas, qué lindo este juez buscando la verdad objetiva, trajo un testigo y nos demolió a todos. Bueno, entonces... Es que obviamente, como el que pierde por eso no va a estar contento. Te va a decir tu cliente, Josefina, te lo pido, por favor, hagamos algo, porque esto no puede quedar así. Bueno, como mínimo te va a decir eso. ¿Sí? Como mínimo. Yo los escucho a ustedes, hablan tan bueno, y dentro de 5 años me los escucho en tribunales y son los peores del condado. Y yo les digo la verdad objetiva y toda esta cosa. Bueno. Escuchen una cosa. Se roban los expedientes. Ahora no, porque son electores, se robaban los expedientes. Y me decís la verdad objetiva. Te lo pido, por favor. Escúchame. Entonces, ¿cuál es el límite de las medidas para mejor proveer? Porque si no, yo le voy a poner un ejemplo. El juez declara negligente en la producción de la prueba a la parte demandada, ¿sí? Porque tenía un testigo, no instó, el tipo no vino, no instó su citación. ¿Lo puede traer como una medida para mejor proveer? No. No. ¿Por qué? Para mí sí. Sí, porque lo ofreció la parte y él lo consideró, no es que él sumó. Pero la parte no lo trajo. No puede suplir la negligencia, porque No, ahí se claro, la negligencia no se puede suplir de las partes. Si la parte no lo ofreció... Muy bien. Ni las omisiones ni las negligencias pueden ser suplidas por el juez. ¿Sí? Mediante una medida para mejor proveer. No puede traer al proceso una prueba que las partes fueron negligentes en producir. Porque ¿sí? si no te vas a un juez garantista, no haces nada, no produces la prueba. No, porque si no está beneficiando a la parte que fue negligente. Por está eso. dejando de ser imparcial y está beneficiando a la parte que fue negligente. Entonces, ¿cómo funcionan en la práctica las medidas para mejor proveer? ¿Qué abre a prueba de vuelta al juez? En general, lo que pasa es esto. En general, ¿cómo funcionan las medidas para mejor proveer? De esta manera. Vanessa lo sabe. El juez trae de vuelta a un testigo que ya declaró. Le dice, le quiero hacer algunas preguntas que no me convenció. Lo que quiere el juez es despejar sus dudas. Entonces, utiliza una medida para mejor proveer para eso. A ver, perito, venga, amplíeme el dictamen en algún punto que no me quedó claro. Venga, testigo, le voy a hacer unas preguntas de vuelta. Pero al testigo que ya vino. No traigo al que no vino. No traigo al que no vino por negligencia de las partes. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace en forma oral en la audiencia de vista de causa, ¿no es cierto? No, ahí se ordena la producción. Ahí se ordena la producción. Acá ya pasó la producción. No, ya sé, pero lo que quiero decir es que si el juez hubiese estado presente en esa declaración, tal vez hubiese podido interrogar al testigo. No, puede haber estado presente. Puede haber estado presente, pero cuando lee su testimonio,
cuando está estudiando para resolver la causa, dice, a ver, yo necesito que esto que dijo me lo aclare, porque necesito que me lo amplíe un poco más. ¿Sí? Porque la verdad que este tema no coincide con esta pericia que yo tengo, pero el tipo fue convincente cuando lo declaró. A ver, yo le quiero, venga que le quiero preguntar sobre esto, ¿entendés? Aunque haya estado el juez, porque la duda te va a surgir cuando vos tenés que hacer la conclusión, cuando tenés que motivar esa prueba para dictar sentencia, ahí te va a surgir. Entonces vas a traer. Ahora, esto es fundamental. Para no romper la bilateralidad, para no romper la igualdad, para no violar el derecho de defensa, hay que sustanciar con ambas partes cualquier producción de prueba que se haga después del llamado de auto para sentencia. Entonces, si el juez va a traer a un testigo de vuelta, tiene que citar a la actora, tiene que citar a la demandada, tiene que fijar fecha de audiencia y hora de audiencia, y ellos tienen el derecho de preguntar, de controlar la producción de esas pruebas y de hacer todo lo que pudieron haber hecho en la testimonial. ¿Sí? Y de repreguntar sobre las preguntas que le haga el juez nuevas. ¿Sí? Entonces, esa manera garantiza, por un lado, el principio de colaboración, ¿sí? Sin vulnerar los demás principios que rigen el proceso y fundamentalmente el derecho de defensa, ¿sí? Que es el contralor de la prueba. Por eso cuando veíamos, ¿se puede traer prueba de otro proceso? Y si fue entre las mismas partes, sí, pero si no, no, porque una de las partes no controló la producción de esta prueba. ¿Sí? Ahí, ese ejemplo lo encontré, profesor, porque usted dijo que en principio no se podía, pero en el caso de que se hubiese declarado la caducidad de la instancia en un proceso, se puede volver a traer toda la prueba producida en ese proceso al nuevo que se inicie. Sí, pero si fue entre las mismas partes. Pero si fue entre las mismas partes. Sí, sí, con el control y todo. Sí, obvio que se puede. Ahora, entonces, porque no caducó la acción, caducó el proceso. Entonces, el límite entonces de la medida para mejor proveer es que el juez no puede suplir ni las omisiones ni la negligencia de una de las partes utilizando una medida para mejor proveer. Porque eso sí rompería las reglas estas que estamos viendo en materia de prueba, que son reglas del proceso en general, ¿no? Del derecho procesal en general. ¿Quedó claro esto de la medida para mejor proveer? ¿Y son inapelables? Son inapelables. Josefina, materia de prueba. Por eso lo dije. 377, Josefina, 377. Léelo, lee el 377. Por favor, léelo fuerte. Estaba muteada. Ahí estoy. Vamos. Inimpugnabilidad. Serán irrecurribles las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas, pero si se hubiese negado alguna medida, la parte interesada podrá solicitar a la Cámara que la diligencia cuando el expediente le fuera remitido para que conozca el recurso contra la sentencia definitiva. ¿Se puede apelar? No, por eso lo pregunté para aclararlo. O Listo, sea, para ¿viste? reafirmarlo. ¿Viste cómo lo sabés ahora? El 377 no te lo olvidás más en tu vida. ¿Sí? Entonces cuando te diga, ¿se puede apelar? Así, no se puede apelar, porque el 377 dice que es inimpugnable, y te vas a lucir. ¿Te das cuenta? Me encantan las clases así, que nos peleemos, que discutamos. Si no, las clases son un embole. Las clases que vengo y hablo 4 horas y ustedes escuchan, no opinan. Vos te sentís incómodo, ustedes se sienten incómodos. Hay que hacer así las clases. Me gusta. Y me encanta pelear. Me encanta. Quiero tener no se nota. Una pregunta. Ahí con Roque pelea un rato. Quiero tener un juicio con Josefina un día y decirle, Josefina, vamos a buscar la verdad objetiva. No nos chicaneemos. No me apele, porque mi cliente es un buen tipo y tiene razón en este caso. Y la busquemos. Vas a ver. Obviamente que como abogada no lo voy a querer, pero si lo veo desde un punto así exterior y juzgando la justicia, sí. O sea, opino que está bien, pero bueno, obviamente como abogado del que perjudicado no voy a querer que sea así.
Entonces, si los abogados, que son los operadores de la justicia, no van a buscar la verdad objetiva, ¿cómo logramos la verdad objetiva en un proceso? Imposible. Filosófico es esto, ¿eh? Es el que mejor miente. Siempre, obviamente, cuando uno lee de la doctrina, siempre la ley, buscan el valor justicia y creen que de la mejor manera, la manera de reconstruir una verdad objetiva. Pero lo que quiero decir es que en la práctica esto, si no los juicios los ganaría siempre el que tiene razón. Y no funciona así. No digo que esté bien o que esté mal, no es un juicio de valor, ¿sí? Digo que es así. Yo he ganado juicios que el día que contesté la demanda que estaban perdidos, y he perdido juicios que no puedo creer cómo los perdí o cómo el juez interpretó el caso, y yo estaba convencido que tenía razón. ¿Sí? Bueno, después los apelás, por ahí lo revertís, pero digo, si esto no hay posibilidad que salga mal, y sale mal. ¿Sí? Vos cuando te notifican una sentencia, que ahora va a estar en el artículo siguiente, en el 483 justamente, léelo que ahora te lo explico. Cualquiera, Daniel, léelo, el 483. 483. Prueba producida y agregada. Se desestimará el pedido de declaración de negligencia cuando la prueba se hubiera producido y agregado antes de vencido el plazo para contestar. 483. 383, me quedé ahí. Y bueno, lo que pasa que, ¿ves? Eso pasa. Concentrate, falta una semana para rendir. Te preguntan, ¿estás en conclusión de la causa para definitiva? Te piden Es el jueves. y vos empezás a decir eso. Profe, faltan 3 días. 3 días. ¿Cuántos faltan? 3. ¿Usted va a estar en el examen? Son casi abogados ya ustedes. Casi abogados. En 2 años son abogados. Y le erra por 100 artículos. Vamos. 483. Disculpe, 483. Notificación. El 483 no te lo olvidas más tampoco. Dale. No. La sentencia será notificada de oficio dentro del tercer día. Tercer día sería. En la cédula se transcribirá la parte dispositiva. Al litigante que lo pidiere se le entregará una copia simple de la sentencia firmada por el secretario o por el oficial primero. Sí, en realidad una copia simple de la sentencia firmada por el secretario es medio una copia certificada, porque si la firmó el secretario, que es el fedatario del juzgado, y me entrega una copia de la sentencia firmada por él, pareciera ser más una copia certificada, ¿no? Pero bueno, fíjense, a lo que les iba era esto. Viene la parte dispositiva. Vos cuando te vas a notificar una sentencia, que por ahí tiene 80 fojas, vas al final, a donde dice resuelve, ahí si ganaste, empezás a festejar y dentro de 15 años la lees, los fundamentos. Y si perdiste, al mismo momento te la pones a leer para apelar. En el mismo momento te la pones a leer para apelar, ¿sí? Para ver en qué se equivocó el juez, ¿no? Por ejemplo, el juez dice, hay errores en las sentencias que son espectaculares para apelar. Son chicanas, pero la apelación después camina. Por ejemplo, cosas me han pasado. Por ejemplo, el juez dice, declaró el testigo tal y dijo tal cosa, con la pericia de fojas tanto, tal cosa, bla, bla, y dice, en vez de decir, ello me permite concluir en tal cosa, dice, ello me permite suponer. Oh. Y ella le dice, pero ¿cómo va a suponer en una sentencia? Usted tiene que estar convencido. ¿Cómo va a suponer? Usted tiene que probar. No, y con esa palabra le haces un recurso de apelación de 50 hojas. Porque decís que el juez está suponiendo, no resolviendo. Por ahí tiene toda la razón. Pero con esa palabra te vas hasta la corte por sentencia arbitraria. Porque el juez supuso. ¿Te das cuenta? Y el juez, él dijo que supuso, no yo. Él dijo que supuso. Fíjense, una palabra. Y haces un tratado con esa palabra. De 2 tomos. Y lo mandás a la Cámara y hacer reserva del caso federal por sentencia arbitraria.
¿Se dan cuenta? Qué lindo es el derecho. Es hermoso el derecho, pero no gana siempre el que tiene razón. ¿Te das cuenta? Bueno, los temas nuestros, las dos bolitas nuestras los vimos punto por punto. ¿Sí? Vimos todo. Si quieren preguntar algo y lo sé, se los contesto. Y si no, lo leemos. Yo tengo una pregunta, profe, de lo que dijiste recién, cuando dijiste que todo lo relativo a la prueba era inapelable. No, Eso- pará. En clase ya vimos los casos que se puede apelar. Vimos todo. Vimos cuándo se puede apelar y cuándo no se puede apelar. La regla es la inapelabilidad. Ahora, cuando se establece una regla y a ustedes les preguntan algo, en caso de duda es inapelable. En caso de duda es inapelable. ¿Sí? Como en caso de duda de un plazo vas a decir 5 días, en caso de duda de si es apelable es inapelable. ¿Sí? Vimos, por ejemplo, cuando el juez abre la causa prueba, ¿sí? Yo me opongo y declara la cuestión de puro derecho, esa resolución es apelable porque dijimos que causa perjuicio irreparable. Justo esa te iba a preguntar. Bueno, pero lo dimos en clase, cada caso que se puede apelar. ¿Sí? En general, la materia de prueba no se puede apelar porque vos vas a hacer el replanteo cuando apele la sentencia definitiva. ¿Sí? En el recurso concedido libremente vas a poder hacer todos los planteos de prueba mal denegada o prueba que el juez te denegó. Entonces, no hay gravamen irreparable porque tenés la segunda instancia para hacerlo. Yo, una cosita. Ya Sí. que dijiste que la testimonial es lo más importante y que no lo vimos en clase. No, pará. No digo que es la más importante. Bueno, se dice es la que tenemos que saber que si o uno sí. sabe en profundidad, para mí hay dos pruebas que vos tenés que saber en profundidad, que son la confesional y la testimonial. ¿Sí? Hay que saberlas en profundidad, porque traen reglas que son útiles para resolver. La única prueba que es distinta a todas es la pericial. ¿Sí? O sea, que es distinta a todas porque tiene que ver con una especificidad científica o una idoneidad específica, ¿no? Que tiene reglas propias, reglas de la ciencia. ¿Sí? Lo que se dice generalmente es un latiguillo, no necesariamente así. El que sabe a fondo prueba testimonial va a saber el resto de la prueba. Es como una suposición, porque es la más larga, es la que más artículos tiene, la que más cuestiones tiene. Por ejemplo, pregunta típica de examen, chicos, pregunta típica de examen. Ayelen ya lo sabe. Preguntan 7 diferencias entre la confesional y la testimonial. ¿Sí? Esa es una pregunta típica de examen. Entonces, me hablaste de las dos. Vos contestándome esa pregunta, me diste testimonial y me diste confesional. Si sabes eso, ¿qué te voy a preguntar? Prueba informativa. ¿Se dan cuenta lo que les digo? ¿Qué te voy a preguntar? ¿Cómo se diligencia un oficio? Si sabes testimonial y sabes confesional. ¿Está claro? Vanessa ya está contando las 7 diferencias. Sí, No, yo estoy estaba pensando en las pensando. 7 diferencias. Pasa que tiene razón Roque, no lo vimos en clase. Testimonial No, creo que y no yo, lo por eso yo le Yo iba a tengo decir que nos en la diga, lectura. que nos Bueno, diga lo vamos más a verlo, importante bueno, y nos va a vamos a decir verla de que a uno, todo es vamos a verla de importante, a uno. pero bueno. Escucha. Prueba confesional, pliego de posiciones. Prueba testimonial, interrogatorio. ¿Sí? Diferencia de eso, en el pliego van afirmaciones y en el interrogatorio van preguntas. ¿Sí? Perdón, las preguntas siempre tienen que ser de una determinada forma, ¿no? Positivas. No son preguntas, estoy diciendo, son afirmaciones. Afirmaciones. Si vos afirmás un hecho, para que jure como que es cierto que el día sábado, perdón, la 23 de testimonial. octubre, usted circulaba por la calle Independencia. Ninguna puede ser afirmado. ambigua ni sugerir una respuesta. Eso en todas. No debe inducir la respuesta y debe estar formulada la posición de tal manera que permita contestar por sí o por no, sin necesidad de aclarar nada. Y por un solo hecho, ¿no, profe? Cada posición va a contener un solo hecho. Y cada posición
implica para la parte que la puso un reconocimiento de ese hecho. Cuidado con eso. Si yo digo, para que jure como que es cierto que Agustina Bonolis circulaba por la calle Independencia, yo estoy reconociendo que Agustina Bonolis circulaba por la calle Independencia. ¿Está claro? Es un hecho afirmado. En el testimonio es una pregunta. ¿Sí? El pliego de posiciones debe dejarse por secretaría media hora antes de la hora fijada para la audiencia en sobre el que se le pondrá cargo. El interrogatorio se puede producir en la misma audiencia. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuándo se deja el pliego de posiciones para una absolución de posiciones? Media hora antes. Hasta media hora antes de la audiencia. Eso es lo que no quería que me dijera. Eso es lo que no quería que me dijera. Hasta, porque es hasta. Desde la audiencia antes, en la que se provee. media hora antes de la hora fijada para la audiencia. Porque la audiencia se puede hacer 2 horas después. El código dice media hora antes, no de la hora de la audiencia, de la hora fijada para la audiencia. Si a mí me dijeron que la confesión era a las 10, 9:30 como máximo tiene que estar el pliego, aunque la audiencia se haga a las 12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se demoró el juez, porque está con otra audiencia que no terminó, no importa. Pero el pliego debe ser dejado media hora antes de la hora fijada para la audiencia, no de la hora de la audiencia. El interrogatorio lo puedo producir en la misma audiencia. ¿Cómo hacen ustedes si se llama tu secretaria del estudio o tu secretario del estudio o tu colaborador y te dice, Diego, ¿qué hora es ahora? Las 2:20, dice, a las 3 tenemos confesional en Morales contra Bonolis. ¿Cómo tenemos confesional? Sí, ¿no te avisé? No me avisaste que tengo confesional. Son las 2:20 y a las 3 es la hora fijada para la audiencia. Y yo estoy tomando café en la Fonte Oro de Córdoba y San Martín, sentadito así, abajo de una sombrilla tomando un café. ¿Y? Primero despedí a tu secretario, después... No, hay que conservar los puestos de trabajo. No, mentira. No, y eso Yo me busco un certificado médico. ¿Qué? No, un certificado. ¿De qué? ¿De qué? De que mi cliente está online. Que los últimos 30 días estuve en coma y no pude hacer el pliego. ¿Qué digo al certificado médico? ¿No puedes realizarlo online y mandarlo a una casilla de la... Sí, ¿y cómo lo hago online? Son y 20 y tengo que presentarlo a las 3. A las 2:30 tengo que presentar. Máximo 2:30. Tengo 8 minutos, 7 minutos. ¿Pero esto pasa? ¿Esto pasa o es un... ¿Esto qué Pero pasa? ¿cómo no va a pasar? Pero si no pasara ni te lo pregunto. Perdón, pero Escribo un pregúntate. papel, pongo una pregunta y después las hago ahí. ¿Sabes qué hago? Eso hago. Pongo. Pliego de posiciones. 1. Para que jure como que es cierto que se llama Vanessa Morales. 2. Me reservo el derecho de ampliar el presente pliego en la audiencia. Y lo presento media hora antes por secretaría. Ah, bien. Corre igual, porque no llegué hace 10 minutos. Tenía que ser media hora. Y lo presenté. Y pagás la cuenta, profe, porque si con 8 Y minutos. no, me voy sin pagar, después le digo, ahora te pago. Y lo presenté. Y después de ahí te aprovechás de la confesión ficta y le agregás todo lo que No, tenés para agregar. no. Ahí lo que no voy a tener es confesión ficta. No se puede agregar. Porque ahí lo que voy a perder es eso, porque no tengo posiciones en el pliego. Solo se presumen Porque verdaderas las del pliego. No, pará. En realidad hay dos opciones de confesión ficta. Una es cuando el absolvente va, pero el juez advierte que está mintiendo y le advierte que lo va a tener por confeso.
¿Sí? Esa es una confesión ficta. ¿Sí? Y la otra es cuando no va. ¿Sí? Cuando no va. Si no va, el requisito fundamental es que haya dejado pliego. Porque si no deje pliego, hay caducidad de la prueba, pierdo la prueba confesional. ¿Sí? ¿Está claro eso? Yo lo que O sea, decía entonces. Vaya o no vaya, sentido, vaya o no vaya el absolvente, si no hay pliego, no hay audiencia. ¿Sí? Se lo va a tener por confeso solo cuando hay pliego y no concurre. No concurre. por eso, pero lo que decía yo es, por ejemplo. Ahí sí. Por eso estoy haciendo la división en los dos casos. ¿Sí? Ahí sí, lo que dice Roque es la audiencia, si hay pliego, se va a hacer igual, esté o no esté, y yo voy a ampliar las posiciones para tenerlo por confeso en todo lo que pueda. Pero cuidado, recordando siempre que cada posición es un reconocimiento mío del hecho. ¡Ojo! Ojo, porque podés meter la pata. Porque si voy a aprovechar que no vino y lo voy a tener por confeso en todo, y por ahí meto una posición que me perjudica a mí. Pero puedes hacer eso, profe, no es para eso que se... Obvio. Obvio. Porque cuando nos dieron el tema, nos dijeron que la finalidad de la presentación del pliego media hora antes era para eso, para no agregar para la confesión, cosas para hechos o para la confesión ficta. Obvio que lo podés hacer. Obvio que lo podés Entonces, hacer. Pero ¿cómo lo haces, profe? Yo presento media hora antes, tiene cargo, llega la hora, se abre el sobre, no está el absolvente, ¿y cómo delegás ahí? Amplias. Supuestamente yo Y tenía... si me reservé el derecho de ampliar, amplío las posiciones que quiero ampliar. Pero en igual forma que si oral, estuviera. en Chicos, forma la oral. negligencia es del que no está, no mía. ¿Cómo me va a perjudicar a mí que no esté? ¿Cómo me va a poner a mí en peor situación que él no esté? Piénsenlo desde ese lado. Si no, sería una locura. O sea, la parte que concurre y que cumple se vería perjudicada por la ausencia de la otra. O por la negligencia de la otra. O sea, tiene lógica lo que decís, pero se contradice con lo que nos dijeron del pliego media hora Bueno, no antes. sé quién se lo dijo, no O importa, capaz que pero tiene lógica pura. Si no Siempre que te hayas coloca, reservado te coloca el la pliego. de ampliar. Pero chicos, si yo puedo hacer el pliego de esa manera y puedo ampliar cuando está, ¿por qué no voy a poder ampliar cuando no está? ¿Por qué me voy a perjudicar yo por la ausencia de él? Profe, la ampliación se hace en la audiencia, ¿no? O sea, oral, no es que escribís la pregunta. Si no, imagínense este escenario. Imagínense este escenario. Está el absolvente y el ponente se reservó el derecho de ampliar. Entonces el absolvente dice, me voy, porque si no puede ampliar, si yo no estoy y no puede ampliar, me voy. Y el juez va a decir, no, mire que si usted se va, lo voy a tener por confeso en todas las posiciones que solicite. ¿Entienden? Porque si no, te coloca en peor situación. Es lógica pura. Profe, las ampliaciones se hacen en la audiencia, o sea, oral, no se escriben en el pliego. ¿Y si no llegué a escribirla? No, se hace Claro, oral. por eso creo que a lo que se refirió la profesora que nos explicó era que dejar media hora antes el pliego era a fin de que no se escriban más preguntas en el pliego, no que no se puede ampliar. Chicos, espera, Melanie, no hay preguntas en el pliego, son posiciones. No digan preguntas porque es la diferencia. Claro. No, pero es la diferencia entre el interrogatorio y el pliego. Si ustedes dicen preguntas en el pliego, no hay preguntas en el pliego no hay un signo de interrogación. No hay preguntas, son hechos afirmados. Entonces que un absolvente te falte a una confesional es un golazo, o sea, para el contrario. Obvio. Pero obvio. Como que ya lo tenés ganado. No. No, porque acepta prueba en contrario. No, porque, para. Hay otras pruebas también. Pero la confesión plena prueba hace. Pero escuchame una cosa. Pero no es confesión. No. Pero no la ficta. La confesión judicial expresa hace plena prueba. La confesión
judicial expresa. Pero escuchame una cosa, Roque. Lógica pura el derecho. Lógica pura el derecho. Tengo 2 peritos que dicen que el auto venía a 100 kilómetros. Tengo 5 testigos que dicen que más o menos el auto venía entre 80 y 100 kilómetros. Y yo no está el absolvente y digo, para que jure como que siento que venía a 250 kilómetros por hora. Entonces voy a decir, lo tengo por confeso que venía a 250 kilómetros por hora. No, no. El juez va a decir, mire, esta posición se contradice con todo el resto de la prueba. ¿Sí? No la puedo tener por confeso en ese hecho. ¿Está claro? Por eso también las cuestiones, ¿vieron cuando habla de la indivisibilidad de la confesión? ¿Sí? Cuando habla de hechos eximentes, ¿se acuerdan de eso? Sí. Bueno, por eso es que no se puede dividir la confesión y hay que analizarla en conjunto. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende, Roque? Sí, también más allá de que Puede haga haber hechos inverosímiles. Imagínense, yo soy el absolvente, ¿sí? Yo soy el absolvente. Me leen una posición y yo digo, sí, señor juez, la verdad que yo lo choqué porque en vez de apretar el freno, apreté el acelerador, porque justo que iba a frenar, un ovni se apoyó sobre mi auto y me asusté. Entonces, ¿que el juez me va a tener por confeso que un ovni se apoyó en el auto? ¿Te das cuenta de lo que te digo? Pero se puede responder ahí, así, en ese caso sí va a dividir la confesión. ¿Sí? No, va a decir, escúchame, yo te creo que lo chocás. Lo del ovni no te lo creas. Claro, ¿qué crees que te diga? ¿Qué? Bueno, pará, otras diferencias. Otra diferencia. El testigo, ambos en realidad declaran bajo promesa o juramento de decir verdad. ¿Sí? Pero no son diferencias. El testigo si miente es procesado por falso testimonio. El absolvente si miente puede ser tenido por confeso. Esto es lo de carga y deber. Uno tiene una carga, sí, pero es distinto el efecto. Es distinto el efecto. Pero es por eso. ¿El qué? Perdóname, Marianela. Porque el testigo tiene un deber. Entonces, si no lo cumple, se le puede aplicar sanción. En cambio, en la prueba confesional es una carga. Vos vas a la naturaleza jurídica. Está bien, sí. No te entendía lo que me decías. Sí. Claro. Lo que dice Marianela es que el testigo, que es un tercero en el proceso, tiene una obligación legal. Y la parte tiene una carga procesal. Eso dice. Ahí hay otra diferencia. Ahí hay otra diferencia. Otra diferencia está en la edad. ¿Quiénes absuelven posiciones? Las partes. Y para ser parte, ¿qué edad tengo que tener? Mayor de 18. 18. ¿Y para ser testigo? Más de 14. Otra diferencia. El testigo es un tercero y el absolvente es parte. Claro. Yo tengo una pregunta sobre eso. ¡Apa! No, porque leí, o sea, no sé ni dónde lo leí, eso es lo peor. Pero bueno, que el abogado puede ser testigo. Le pregunté a la profesora y me dijo que no, pero había leído que el abogado podía ser testigo y el juez lo va a tener en cuenta. O sea, lo va a apreciar en cuanto que porque es el abogado de la parte. Claro que puede ser testigo el abogado. Ok. Claro que puede ser testigo el abogado. Sí, puede ser testigo el abogado porque puede darse el caso. Supónganse que yo estoy parado en un semáforo y veo el accidente. Soy testigo del accidente. Y justamente por estar parado en ese semáforo, el chocado me contrata de abogado. Entonces, soy abogado y soy testigo. Lo que pasa que cuando me interroguen por las generales de la ley, voy a estar comprendido en las generales de la ley. Entonces, el juez va a examinar mi testimonio con mucho más prudencia que el que examinaría otro testimonio. ¿Sí?
Lo que yo no voy a poder decir es que no tengo interés en la resolución del litigio. Cuando me pregunta, ¿usted tiene algún interés? ¿Y cómo no voy a tener interés si soy el abogado de una de las partes? Entonces, el juez va a merituar ese testimonio en el valor exacto que tiene de que soy una persona con un interés en esa causa. No me dice que no puedo declarar. El código no dice que cuando yo respondo por las generales de la ley no puedo declarar. Dice que voy a estar comprendido en las generales de la ley. Entonces, el valor de ese testimonio no es el mismo de que si no estoy comprendido en las generales de la ley. ¿Se entiende? Bueno, ahí tiramos bastante. Otra diferencia puede ser que cuando hay confesión, la confesión perjudica a una de las partes y beneficia a la otra. Y en cambio el testigo no lo perjudica. ¿A quién no perjudica? Sí, en los dos perjudica a él. No, perdón, no se perjudica el mismo el testigo, salvo que esté faltando el testimonio. Está bien. No, claro, lo que dice Ayelen es que confesar, ¿sí?, significa reconocer un hecho a favor de la contraria y en perjuicio mío. Eso es confesar. Es decir, no es una confesión cuando yo reconozco algo a favor del otro, sino cuando reconozco algo a favor del otro y que me perjudica a mí. Eso es una confesión. ¿Sí? Es a favor del otro y en contra mía. Entonces, el absolvente se está perjudicando con su confesión cuando confiesa. ¿Sí? Y el testigo no se perjudica a él con su declaración. Eso es lo que está diciendo ayer, y es correcto. No, y además, el que ofrece el testigo, o sea, ese testigo no quiere decir que vaya a beneficiar o a perjudicar al que le ofreció tampoco. Josefina, porque puede... Pero yo estoy diciendo otra cosa, que es que el testigo no sale perjudicado. Sí, ya sé, más allá de eso sí, eso no se discute. Josefina, otra cosa dije. No, lo que te digo es esto. Otra cosa. Josefina va a ser muy buena abogada, porque va a probar muy bien procesal. Escuchame lo que te digo. Lo que acabas de decir, si vos me llegás a llevar un testigo a declarar, que declara en contra mía, te mato. No, pero puedes meter la pata. O sea, lo vas a preparar, pero... Va más preparado que ustedes al parcial. El testigo va más ordenado que ustedes al parcial. Si no, cuando va a tu estudio, si vos lo ves dudando, lo desistís al testigo. No, a este no lo llevo ni loco. Los testigos que vos llevás, ¿viste? Pasa que van preparados para las preguntas que uno hace. Porque vos lo entrenás para él. Sí, pero si vos tenés 20 años de profesión o 10 años de profesión, ya sabés más o menos. Además, ya le ves la cara. Primero ya le ves la cara y ya sabes si es verdadero o falso. Ya lo sabés antes de que declare. En tu estudio ya te das cuenta. ¿Sí? Hay tipos que son de profesión testigo. ¿Cómo hicieron para estar en 50 hechos simultáneamente? Es imposible. Bueno, entonces, y los testigos que son de verdad, ¿sí? Los testigos que son de verdad, que fueron testigos del hecho, declaran de buena fe, pueden meter la pata, sí, pero nunca van a mentir, nunca van a cambiar la secuencia del hecho. ¿Sí? Es difícil porque el tipo no está yendo a mentir. No va preparado para mentir, va preparado para decir lo que vio. ¿Sí? Entonces, sí puede meter la pata, pero no va a meter la pata en contra de la lógica del hecho o en la secuencia del hecho o en la conclusión del hecho. ¿Se dan cuenta? En eso no va a meter la pata. Josefina, prepárame los testigos antes de la audiencia. Te lo pido, por favor. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque claro. Yo siempre pensé que lo de entregar el pliego media hora antes era justamente para no poder, de hecho lo leí, y lo estudiamos y lo dijo la profe el otro día, era para no poder agregar posiciones que, como ya sé que no va a venir, puedan perjudicar a la otra parte. O sea, 5.000 veces lo hice. Sí. Pero bueno, 5.000 veces lo dijeron. Pero te lo vuelvo a decir de la lógica pura. Pero ¿cómo me va a perjudicar a mí la ausencia del otro? No perjudicar, pero no agregar cosas. Pero lo coloca en mejor situación al que no va que al que va. ¿Y qué finalidad tiene la media hora antes? La media hora antes, que vos dejaste pliego. El código me dice que vos tenés que dejar pliego, no me dice que tienen que estar todas las posiciones en el pliego.
Es más, el juez puede agregar posiciones en la audiencia. ¿Y por qué no voy a poder yo? Lo que por ahí te pueden haber dicho es que el juez no va a agregar posiciones si no está el absolvente. Eso sí tiene lógica. Pero la parte que comparece, ¿por qué se va a ver perjudicada? Yo lo discutiría a muerte. Profe, pero está en la bibliografía, mira, acá lo encontré. Está en lo que ustedes nos subieron y no sé. Sí, léelo. Lo leo. Suele decirse que la exigencia de presentar el pliego media hora antes de la hora de la audiencia es con la finalidad de evitar que el ponente prepare 2 pliegos, siendo uno de ellos en forma groseramente gravosa para el absolvente, de modo que, si no comparece, presente dicho pliego. Sin embargo, es relativo, atento a que el ponente puede presentar un pliego en dicha forma, especulando con la incomparecencia del absolvente, y si comparece, desistirlo y modificarlo verbalmente en la audiencia. ¿Qué dije yo? Sí, pará, pero acá dice... Si bien el pliego debe ser presentado... sí, pero después dice que cuando se presenta la parte no se puede ampliar el pliego, o sea, si no se presenta la parte no se puede ampliar el pliego de posiciones. Eso no es así, bueno. Pero ¿cómo no voy a poder ampliar el pliego? Sí, no puedo ampliar el pliego de posiciones. Pero si no está, también. Bueno, pero es contradictorio ese escrito que me está leyendo. Decime de qué autor es, primero que nada. Porque si no, estamos hablando de algo que no... Igual, ¿qué dice el código a todo esto? El código dice que vos tenés que dejar pliego media hora antes de la hora fijada para la audiencia. ¿No establece si lo puedo ampliar o no, por ejemplo? No, pero por eso se puede, porque no lo prohíbe. Pero, chicos, yo quiero que entiendan, que se pongan con lógica jurídica. ¿Cómo va a perjudicar al que va en beneficio del que no va? Claro. La finalidad es no darle tanto tiempo para que presente el pliego. Lo que sanciona el código es la negligencia de las partes. ¿Y quién es negligente? ¿El que fue o el que no fue? El que no fue. ¿Y por qué lo voy a perjudicar al que fue? Bueno, pero va a ser gravoso, porque una cosa es que pone... pero vos, pero vos sabés de antes que es perdóname, vos sabés de antes que es gravoso. No te enteraste ahí. Y te lo hago al revés. No, la lógica es verdad. Esperá, yo presenté un pliego con 1500 posiciones. Y no va. Sí, ya sabía que no iba a ir, o pensaba que no iba a ir, o podía no ir. Lo tenés por confeso en las 1500 posiciones. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Pero el absolvente sabía que si no iba se arriesgaba a quedar confeso. No es que se enteró después. No es que se enteró después. Es como dice ahí, es lo mismo. Si el pliego no lo conoce hasta el momento de la audiencia. Claro. Vos lo presentás en sobre cerrado el pliego. Él no lo conoce hasta el momento de la audiencia. Porque si no, te vuelvo a decir, ¿qué puede hacer? ¿Qué podría hacer el absolvente? Miren qué fácil. Abre el pliego de posiciones. Posición 1, para que jure que se llama Vanessa Morales. Juro. Bueno, se reservó el derecho a ampliar. Me voy. Listo, no puedo ampliar la posición. Porque se fue, porque no está. Tengo una pregunta. Sí. Cambiando, pero bueno. ¿Se puede negar una posición por impertinente, por ejemplo? Sí. Y en ese momento, ¿lo va a analizar el juez o directamente no se le resuelve? ¿Vieron como en las películas americanas? Que dice, yo digo, objeción, y el fundamento en la audiencia, el juez dice, ¿hago lugar a la objeción o no? O sí, adelante. Lo resuelve en el momento. Ah, perfecto. Lo resuelve en el momento. Es así. ¿Cuándo es impertinente una posición? Por ejemplo, cuando refiere más de un hecho. Yo te digo, para que jure como que es cierto que venía circulando por la avenida Independencia a 100 km/h y pasó el semáforo en rojo. Posición impertinente, juez. Le está afirmando 3 hechos distintos en una sola posición. O en base a un hecho no invocado, también puede ser, ¿o no? Te estoy poniendo un ejemplo. Sí. Hay varias cosas. O le dice en la posición, lo que le dije hoy a Roque, pero en vez del absolvente, el ponente dice, para que jure como que es cierto que usted ve platos voladores.
es una posición impertinente. ¿Sí? Es una posición impertinente. ¿Qué más, chicos? Se quedaron solo con confesional y testimonial, que ya vimos la diferencia, las tienen anotadas las diferencias para lucirse, y ustedes quieren preguntar. Porque nos dijo que era pregunta de dentro de examen. 3 días rinden. 3 días rinden. Porque nos dijo que era pregunta de examen, por eso. Y si ya se la dije, ya las tienen la diferencia. Creo que Ahora tienen otra más pregunta de examen. Y charlamos. Joda. Bueno, el 330, el 354. El 330, último párrafo. Miren, pregunta de examen. ¿Cuándo el juez va a eximir al actor de la carga procesal de fijar el monto en la demanda? Cuando no pueda establecerse. Dos posibilidades. Cuando no lo puedo establecer en ese momento por un impedimento y cuando tengo urgencia para interrumpir la prescripción. Son dos requisitos que van conjuntos. No, es una sola posibilidad, que es que no fue posible determinarlo y le prescribe la acción. Por eso dije, van conjuntos. No una o la otra. No, son conjuntas, pero son dos posibilidades. No, y la otra una es sola posibilidad. Una sola posibilidad. Pero Una la sola otra, posibilidad. cuando hay cuando hay la vencimiento de determinación del plazos. monto dependiera de elementos aún no definitivamente fijados y la interposición de la demanda fuera imprescindible para evitar la prescripción de la acción. Conjuntos, dice y, no o el código. Está bien, pero son dos posibilidades. Esas dos con el tema de la prescripción. No son dos posibilidades, es una posibilidad. Serán dos requisitos. Una dice por las circunstancias del caso o la que está diciendo el profe. No, Una dice por las circunstancias. Y 330, ¿no? Siempre estamos hablando. último párrafo. En las clases subidas, profesor, está como A y B. Bueno, hagan como quieran. Yo les digo... Bueno, pero si está mal, yo lo digo mal porque está mal. No, es que yo me acordaba que lo habían dicho, dice que son dos así, eran posibilidades. dos requisitos conjuntos. Para mí son dos requisitos y una sola posibilidad. El apunte dice que son dos posibilidades. Sí. Pero porque es así. Porque es así, mira. Es por las circunstancias del caso o porque la estimación dependiera de elementos. Ese es uno, lo mismo. Claro, por las circunstancias del caso o porque... Claro, les pongo el ejemplo. Que dependiera de elementos aún no definitivamente fijados, por ejemplo, porque el monto lo va a determinar una pericia. ¿Sí? Entonces necesito una pericia para determinar el monto. ¿Sí? Otra posibilidad es que se vino abajo el edificio Habana y te contratan todos los dueños del edificio para hacer el juicio y se te prescribe a los 15 días. Entonces le digo al juez, mire, señor juez, se me prescribe la acción y la verdad que por las circunstancias del caso, que se cayó un edificio que tiene 450 departamentos, no me es posible determinar el monto en este momento. ¿Sí? Entonces, eso es O. Pero en los dos casos, o en uno o en otro, siempre la interposición de la demanda es para interrumpir el curso de la prescripción. ¿Sí? Para evitar la prescripción. En cualquiera de los dos casos. El primer supuesto en el apunte, en lo que subieron al campus, dice que el caso es cuando vos, en la demanda se van a suscitar intereses por la naturaleza de la cosa. Como que ese sería el primer ejemplo. Y después es lo que vos estás diciendo. Supuestamente según lo de clase. Eso es un ejemplo, también, pero eso es un ejemplo. Yo di otro ejemplo. ¿Sí? Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo. Los frutos de la cosa, sí, en el derecho real. Ese es uno de los casos. La ley me dice que hay que determinar los frutos de la cosa de la posesión. ¿Sí? Bueno, sí, está bien. Es otro ejemplo que podría suceder, pero no es excluyente, digamos. Ese es un ejemplo, puede haber otros ejemplos. Lo que digo es que en cualquiera de los dos supuestos esos, sí o sí, tiene que estar en juego la prescripción de la acción. Les pongo el caso al revés. Bueno, pero perdón. Tengo 10 años de prescripción. Y le digo al juez, señor juez, mire, se cayó, el mismo cuento, se cayó el edificio Habana, 450 departamentos, no me es posible.
exímame, y el juez me va a decir, va a rechazar, va a prosperar una acción de defecto legal, una excepción de defecto legal, porque vamos a decir, tuvo 10 años, tiene 10 años para fijar el monto usted. Tiene 10 años para fijar el monto. ¿Se dan cuenta? No hay Bueno, urgencia. por eso dice que es un análisis que va a hacer el juez en definitiva. Siempre. Siempre. Pero siempre tiene que ser inminente la prescripción de la acción. Siempre tiene que ser. Se deben dar Entonces, en conjunto. se trata de un solo caso y en este caso son 2 ejemplos. Igual dice, excepto en 2 circunstancias. Así Es que lo dice si la- no tendría sentido, porque, o sea, en una no tendría sentido porque lo tenés determinado y te prescribe, en otra no tendría sentido porque no lo tenés determinado porque no te prescribe. O sea que tienen que ser sí o sí los dos conjuntamente, por una cuestión Exacto. lógica. No, pero porque además vos por dice- ahí querés iniciar no sé, una separación de algo y ese algo sigue dando frutos y no lo vas a poder estipular así, sea que te queden muchos años para la prescripción, pienso yo. No, mira, no, porque ahí, guarda con eso, Porque en las obligaciones de vencimiento periódico, vos podés ampliar el monto de la demanda hasta el llamado de auto para sentencia. Sí. Es Sí. una excepción a la posibilidad de ampliar el monto. Entonces guarda con ese ejemplo también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el código me dice que una vez notificada la demanda no la puedo modificar, salvo, y una de las excepciones es Que no en lo las haya obligaciones notificado. de vencimiento periódico, que puedo acumularlas todas antes del llamado de autos para sentencia. ¿Sí? Yo te inicié un juicio de cobro de alquileres por el mes de marzo y abril, ¿sí? Y el juez va a dictar sentencia en diciembre. Entonces le digo, juez, agregue mayo, junio, julio, agosto, septiembre, no tengo que iniciar otro juicio para reclamar ese mes. Amplío el monto por esos meses al momento del llamado de autos para sentencia. Porque si no tendría que iniciar un juicio cada vez que no me paga un mes, o que no me paga 2 meses. ¿Qué más? El 354 lo tienen que saber a fondo. La diferencia entre hechos y documentos. ¿Sí? Uno, respecto de los hechos, dice que el juez los podrá tener por ciertos. Y respecto de los documentos, dice los tendrá por reconocidos o recibidos, según se trate de un documento o de una carta. ¿Sí? Respecto a los documentos, rige la presunción de autenticidad, es auténtico. Respecto de los hechos, podrá el juez. ¿Sí? Esa presunción de autenticidad de los documentos admite prueba en contra, ¿no? Fíjate lo que dice. El código no admite prueba en contra. Los tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso, dice. No, pero vení, ¿por qué va a haber prueba en contra si no hay contradicción? No son controvertidos los hechos. Si vos los reconociste. Claro. La prueba en contra es cuando la confesión ficta sí admite prueba en contra, ¿no? Exactamente. Por eso dije que hace plena prueba la confesión judicial expresa, no la ficta. ¿Qué más? Diligencias preliminares, excepciones. Excepciones, dilatorias, perentorias. Sí, bueno, pero siempre les van a preguntar una excepción y el trámite de una excepción. Siempre. A cada presupuesto una excepción, ¿no? Estudien las excepciones en particular, porque les van a preguntar excepciones, te van a dar la parte general de excepciones y te van a decir, bueno, incompetencia. Listo. Y tenés que, el trámite. Declinatoria o inhibitoria, ¿sí? Y el trámite. Traslado, cómo se presenta el escrito, traslado, producción de la prueba, todo. Cómo se hace o cómo se diligencia cómo es el trámite de una excepción. ¿Sí? Menos mal que Eso- el recuperatorio es el 20. Es como Pero un montón. no, pero con esa fe no. No, yo me voy a presentar igual, pero vi que es un montón de material y hay un montón de variantes. Chicos, la segunda parte es el triple. Bueno,
Yo no era tan negativa. ¿Ayerén, miento? ¿Ayerén, miento? No, la segunda parte, yo La dejé segunda parte es el triple de la primera. habiéndola La cursado. segunda parte tenemos Recursos. apelaciones, recursos, ordinarios y extraordinarios, proceso ejecutivo, medidas cautelares y procesos especiales. Sucesiones, desalojo, adquisición del dominio por la prescripción, digamos. Pero tenés tenés tercerías. Tercerías, creo, algo vimos ahora, pero... No, vos viste intervención de tercero. Lo que Sí, pasa sí. que para Bueno, lo que es no, difícil de estudiar es porque es una materia re de práctica. Entonces, cuando uno lo está llevando a la práctica, es muy fácil, porque es tu día a día, por ejemplo, lo que tenés que hacer. No, Cuando yo lo lo hago tenés- día a día y sin embargo hay cosas que dice el código, como lo de los alegatos, que lo hacemos de Obviamente. manera diferente. Hay cosas Obviamente que no hacemos- digo, pero La sino que es manera de muy... estudiar esta materia, la manera de estudiar esta materia es código Código. y ampliando con o un código comentado bueno o ampliando bibliografía. De cuando vos tenés dudas, hay artículos que los lees, dice traslado por 5 días, ¿qué vas a analizar? Listo, no va a analizar nada. Ahora, por ejemplo, lees el de los alegatos, que ya es rebuscado el artículo porque, viste, dice 6 días plazo común que lo tienen que retirar por su orden, ya te da dudas. Yo cuando lo lees decís, bueno, a ver, y entonces decís, bueno, a ver, con que alguien me explique este artículo, a ver, vamos a buscar ese artículo. Hoy tienen la posibilidad también, cuando googlean, busquen la fuente que están leyendo. No van a estudiar de Wikipedia, por ejemplo. ¿Sí? Porque en Wikipedia sube información mi hija. ¿Sí? Y parece que fuera, o sea, que decir, cualquier persona sube información a Wikipedia. ¿Sí? Entonces, fíjense que sea yo. Ustedes me dicen, no, la fuente del enlace es SAIF. ¿Sí? Es un servicio de información jurídica de la Corte. Bueno, está bien. Tiene fundamento, tiene fuente. O te dice, no, es un apunte de Vidal Campo. Bueno, está bien, ¿sí? Está firmado. ¿Sí? Ahora nos dicen, no, lo leí. ¿De dónde? No, de un apunte. No, pero ojo con eso. Entonces, ahí hoy tenés la posibilidad de decir, ponés artículo 481, Código Procesal Civil de Comercial de la Provincia de Buenos Aires, y te sale el artículo, comentario y fallo. Digamos, entonces, cuando tenés duda de un artículo, andate al código, andate a buscar bibliografía, que hoy el acceso a la bibliografía es mucho más fácil. Mucho más fácil. ¿Sí? Pero métanle al código. Es bastante positivista la cátedra. El que ya cursó ya lo sabe. La cátedra es bastante positivista. Es muy difícil, no digo que no te puedan preguntar, pero es muy difícil que vos te sientes y te digan, bueno, a ver, explique la naturaleza jurídica del proceso, las teorías del proceso. ¿Te lo pueden preguntar? Sí, te lo pueden preguntar. 1 de 100. ¿Sí? Te lo pueden preguntar porque está en el programa. Pero ahora, si te preguntan contestación de la demanda y no sabes el 354, podés saber toda la teoría procesal general de la humanidad y no vas a probar. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, cuando te preguntan prueba testimonial, y anda el código, ¿a dónde vas a ir? Cuando lees el código, tengo dudas en este. Bueno, hay consultas sobre ese artículo. ¿Sí? Hay consultas sobre ese artículo. Pero el código es fundamental. Si no es como le digo siempre, es como comer guiso de liebre sin liebre. Mi pregunta iba para más adelante. ¿Cuándo comienzan las clases de vuelta? Porque el No lunes tengo lo ni vemos idea. usted, pero el lunes que viene usted tiene que dar clases. No, yo creo que generalmente entre el parcial y el recuperatorio no hay clases. Generalmente entre el parcial y el recuperatorio no hay clases y comienzan después del recuperatorio, pero no hablé con Del Cerro, así que, pero siempre fue así, Bueno. porque además Para el que le fue mal sabe la gana que tiene de cruzar conmigo el lunes. Se quiere quedar estudiando, o de última quiere hacer preguntas sobre, me escriben por el WhatsApp, me dicen, Diego, repasemos, listo, repasamos un rato, para el que le fue mal, pero no va a querer que le explique tercería de dominio, y me dice, pero si yo todavía no di contestación de la demanda, querido, ¿qué me habla de tercería de dominio? Bueno, ¿Alguna pregunta más? Bueno, pónganse a estudiar. Vétanle código y amplíen doctrina en lo que necesiten de artículos.
específico, ¿sí? Porque, digamos, ya están a 3 días ustedes. No es que se pueden poner, no pueden agarrar los 2 tomos de Morelo ahora y ponerse a leer Morelo, porque no van a llegar, ¿sí? Ahora, busquen en Morelo el análisis de algún artículo que tengan dudas, ¿sí? Y estudienlo de ahí, ¿sí? Amplíen ahí, qué sé yo. Es más, a veces, estudiando fuerte la explicación de un artículo, te explica 20. Sí. O entendés que cuando dice tal cosa lo que quiso decir es decir, entonces cuando leí, ya, y lo empezás a relacionar. Esta primera parte no son tantos artículos. En serio les digo, no son tantos artículos. 500, ¿no? No, ¿qué 500? No llega a 500 artículos. Chicos, reales eran 3.000 artículos. Cuando en mi época estudiábamos reales, eran 3.000 artículos. Eran 3.000 artículos para estudiar reales. Pero acá son 500. Sí, pero 500, pero tenés 12 de prueba testimonial, 10 de prueba de absolución de posiciones. Digo, y hay artículos que sabés que no. Pues ya a esta altura ustedes distinguen qué artículos tienen que saber y qué artículos podés tocar un poquito más de oído, pero eso ya lo saben ustedes, ¿o no? Bueno, no mucha suerte. No. Suerte necesitan los improvisados, ustedes están estudiando. Bueno, éxitos. Éxitos sí. Bueno, nos vemos en el parcial. Gracias, Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias.